Vamos a continuar entonces con nuestros temas. Recordemos que nosotros hemos estado viendo algunas situaciones con respecto a cómo vamos a mejorar esa comprensión lectora y tener la fluidez. De ello, en la clase pasada nosotros vimos cómo en un momento determinado vamos a desarrollar estos niveles, el literal, el inferencial y lo que es el crítico o de valoración. Para ello también dice que hay aspectos claves a desarrollar dentro de la comprensión lectora. Acá nos dice, para que un estudiante pueda leer y comprender lo que lee, es necesario, entre otros aspectos, indicar, dice, según lo establecido en esta imagen. Entonces acá podemos observar, dice, uso de la estrategia de comprensión lectora, desarrollar fluidez, aprender de la decodificación y desarrollo del vocabulario. También nos establece desarrollo del lenguaje oral. ¿Qué pasa en un momento determinado? Que nosotros regularmente cuando leemos, y como leemos solamente con la vista, pues vamos bien, pero cuando estamos pronunciando ya la palabra, hay ahí un problema, porque entonces no pronunciamos correctamente las palabras y en un momento determinado tenemos esa situación, ¿verdad? De que nuestra dicción no es clara. Al ser no clara, pues automáticamente no estamos recibiendo las ideas de las cuales queremos entender. Por eso es importante desarrollar una comprensión lectora en estos aspectos. Nuevamente, dice uso como una estrategia, el aprendizaje que va de inicio, ¿verdad? En la decodificación específicamente, que es a lo que se refiere. De ello es que nosotros vamos a valer en este sentido. Dentro de estos aspectos tenemos también el desarrollo del lenguaje oral. Los niños aprenden el idioma materno cuando se comunican oralmente en su familia y dentro de la comunidad. Yo les decía en la clase anterior también que en un momento determinado vamos a encontrar los siguientes aspectos. Si yo voy a nacer en un seno familiar en donde se habla el castellano, pues lógicamente voy a hablar castellano. Si yo voy a nacer en un lugar donde se habla un idioma materno, pues lógicamente voy a aprender el idioma materno. Si yo voy a estar en un ambiente en donde se hable inglés, pues voy a aprender el inglés. Y de ahí dice, deben continuar desarrollando las habilidades verbales en la escuela, pues estas son fundamentales para desarrollar este aprendizaje y lo que es la lectoescritura. Por eso muchas veces en el ambiente se encuentra que algunos hablan mitad español y mitad idioma materno, no sé, quiché, mam, otro idioma. ¿Por qué? Porque solamente se aprende un idioma dentro del seno familiar y ya estando en la escuela se aprende otro. Entonces todo ello a veces no es tan favorable. ¿Qué es bueno? Sí. Tendrían que llevar los dos idiomas específicamente para poderlos fortalecer. Tenemos entonces, dice, en la escuela, especialmente en los primeros grados, los estudios pueden desarrollar la comprensión oral en su idioma materno para usar las destrezas enumeradas en la figura número 5. Entonces, sabemos que las destrezas van a ser todas aquellas en un momento determinado sensoriales, es decir, que se puedan escuchar, ver, pronunciar, observar, hasta un momento determinado, pues trazarlas. Lo único que no hacemos dentro de lo sensorial sería el olfato y el gusto, pero después casi que utilizamos todas. Dentro de esto entonces podemos entender y recordar
que localizar sucesos en una secuencia, seguir instrucciones, interpretar y evaluar ideas dentro de la historia. Dice entonces, el desarrollo del lenguaje es fundamental para el aprendizaje de la comprensión lectora. Las estrategias se aplican a nivel oral en los primeros grados, donde deben ser los niños, los tipos deben de leer los textos en voz alta en un idioma específicamente. Y acá podemos observar nuevamente que vuelve a mencionarnos cuáles son. Dice entonces, para desarrollar el lenguaje oral vinculado al aprendizaje de la lectura, el docente puede contar historias o leerlas en voz alta a los niños. Cuando lo haga, puede tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Por favor, Pablo, vamos a empezar a practicar entonces esta parte. Te voy a pedir que leas hasta acá, donde dice el idioma. Cada punto hasta donde dice el idioma, por favor, Pablo. Voy a empezar donde dice para desarrollar, no. Aquí, pregunte, por favor. En adelante. Pregunte a sus estudiantes sobre qué podría pasar en la lectura antes de leerlas. Deténgase de cuando en cuando para hacer preguntas sobre la historia. Después de leer, pida a los estudiantes que recuerden lo que escucharon o lo vuelvan a contar con sus palabras. Si los maestros les leen a los niños, pueden enseñarles que las historias tienen inicio, nudo y desenlace. También pueden enseñar el significado de nuevas palabras. Luego, cuando los estudiantes aprendan a leer, usarán estos conocimientos en sus propias lecturas. Lea la guía para leer en voz alta a los niños. Lea un ejemplo de una clase para desarrollar comprensión oral. Mientras los niños aprenden la lectoescritura en su idioma materno, podrán iniciar el aprendizaje de un segundo idioma. Este proceso inicia con el desarrollo del lenguaje oral en el otro idioma. Gracias, Pablo. Entonces dice, si los maestros leen a los niños, pues vamos nosotros a darle una pauta, pero en un momento determinado tiene que haber una práctica del estudiante. Y es lo que nosotros hacemos. Vuelvo a repetir, nosotros sabemos leer, lo único que no estamos acostumbrados muchas veces a leer en voz alta. Y es acá específicamente donde nosotros vamos a abordar esta situación. Por favor, vamos a leer Cristian, donde dice desarrollo del vocabulario. ¿Hasta dónde, señor? Hasta aquí, por favor, solamente, donde dice del mismo. Muy bien. Dice desarrollo del vocabulario. El vocabulario facilita la comprensión de los textos, pues cuanto mayor es la cantidad de vocabulario, mejor será la comprensión. Además, quienes ya tienen vocabulario abundante antes de empezar a leer serán buenos lectores, y quienes son buenos lectores mejoran su vocabulario. Wicherud Learning. Por eso es importante desarrollar el lenguaje oral en los estudiantes. Para enseñarlo se debe recurrir a la enseñanza implícita y explícita del mismo. Muy bien. Entonces acá nos dice, aparte de que nosotros vamos a desarrollar todas estas destrezas que anteriormente ya mencionamos en relación al lenguaje oral, escrito, la visual, sensorial, el auditivo como tal, emprendiendo de esta fase, dice, uso de estrategias de comprensión, aprendizaje de codificación, desarrollo de fluidez, desarrollo del vocabulario. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere el desarrollo del vocabulario? Entre más leemos, más palabras tenemos para poder compartir.
No es lo mismo en un momento determinado solo decir algo como simple, ah, sí, está bonito, ¿verdad? Ya quedó ahí. Ya los sinónimos nosotros los vamos a buscar, está hermoso, bello, fantástico, impresionante, extraordinario, que todo va a ser relacionado a lo bonito que estamos hablando. Eso es encontrar un vocabulario. La riqueza de este vocabulario viene y nos beneficia porque nosotros simplemente no vamos a estar hablando lo mismo y lo mismo, ¿verdad? Tan repetitivo, sino vamos a hacer uso de otras palabras para poderlas desarrollar. Dice, lea la parte 3 para saber más sobre cómo enseñar el vocabulario. Acá, como vamos a ir de paso en paso, es como venimos desarrollando estos aspectos específicamente. Por favor, Pablo, nuevamente, el 8.3. ¿Hasta dónde, señor? Perdón. Solamente hasta donde dice de las palabras. Gracias. Aprendizaje de la decodificación en el idioma materno de los niños. Cuando se aprende a leer, se identifican los sonidos del idioma. También se sabe con qué letra o letras se representan esos sonidos. Además, se combinan las letras y los sonidos para formar palabras. Esto permite leer cuando se practica lo suficiente. Ya no se nota cómo se van relacionando los sonidos y las letras, es decir, se hace de forma automática. Cuando eso sucede, se entiende mejor lo que se lee porque se da mayor atención al significado de las palabras. Entre más vamos nosotros desarrollando este aprendizaje, pues definitivamente mejor vamos comprendiendo las palabras, el uso, el significado, y es ahí donde entra la decodificación. Dijimos que la decodificación es desglosar una frase palabra por palabra, encontrarle sentido y luego volverla a codificar, ¿verdad? Es decir, encontrar la expresión completa que nos viene a resaltar en este caso. Vuelvo a repetir. Aprendizaje de la decodificación en el idioma materno de los niños. Definitivamente, si en casa a un niño se le ha hablado, por ejemplo, en castellano, pues en la escuela tendría que él seguir ese lineamiento de castellano. Si en casa el niño aprendió a hablar el idioma inglés, pues también en la escuela tendría que comenzar. ¿Ustedes se han dado cuenta que algunos niños son mejores receptores cuando están aprendiendo un idioma que uno en esta fase? Uno se bloquea y dice, no, es que no se me queda, es que no puedo, pero es solamente el bloqueo mental que uno tiene. Pero el niño no. El niño no está viendo la limitante. Aprendió a hablar este idioma castellano, bueno, y ahora le están enseñando el idioma inglés y está aprendiendo. ¿Por qué situación? Porque él es receptor. Y en este caso, él no tiene ningún bloqueo mental todavía. Y cuando él ve la combinación de las letras, de los sonidos y las palabras, tiene la misma pronunciación, tiene la misma dicción. Acá, entonces, es importante que esta decodificación se aprenda, de preferencia en el idioma materno, es decir, con el que él nació. A eso se refiere. Acá hay un apartado y dice respecto al aprendizaje de la decodificación para los niños con ceguera, la Comisión de Braille Española anota que deben de aprender el código de Braille a su vez que sus compañeros aprenden el código tinta. A veces habrá que sustituir las actividades de grafomotricidad que se hacen los videntes por el entrenamiento y la habilidad previa al Braille. Bueno, ¿qué pasa en este apartado? Recordemos que no todas las personas pues tenemos las mismas capacidades, ¿verdad? Entonces, si hay una persona no vidente directamente, pues va a aprender con el sistema Braille. Y el sistema Braille, ustedes han visto que es una tablilla con perforaciones específicamente. Así como nosotros mostramos las vocales en párvulos, así tendría que él aprender a desarrollar. Entonces, en este caso, pues si yo voy a mencionar la letra A, pues el niño no vidente va a aprender la letra A, solamente que utilizando la tablilla como tal en braille. Entonces, volvemos otra vez a reforzar esta parte en que según el idioma materno van a aprender los niños a decodificar como tal. Y nosotros en este momento, pues estamos hablando mucho en relación a la comprensión lectora y otros elementos, pero lo estamos haciendo en el idioma que nosotros conocemos y manejamos. O sea, yo no estoy empleando otro idioma para no confundirles, ¿verdad? Porque no solamente estamos aprendiendo a leer, sino también a decodificar.
En este caso, no podría yo hablarles en otro idioma que no sea el que nosotros manejamos tal cual. 8.4, la fluidez para lograr la comprensión. Por favor, Cristian, hasta acá, donde finaliza. La fluidez para lograr la comprensión. Uno de los propósitos de la enseñanza de la lectura es leer con fluidez. Un estudiante lee fluidamente cuando lo hace con precisión. Relaciona las letras con los sonidos. Tiene la expresión adecuada. Lee con entonación y ritmo y velocidad. La fluidez ayuda a mejorar la comprensión lectora. Cuando se lee deletreando las palabras, es difícil entender su significado. Se debe entonar adecuadamente lo que se lee y se le debe dar la expresión correcta. Si se hace esto, se podría relacionar mejor lo que se lee con lo que se conoce del tema. La figura 6 muestra esta relación. Muy bien, entonces dice que nosotros vamos a leer con precisión, que es muy importante, pero también vamos a leer con velocidad. ¿Y para qué? Para comprender lo que estamos leyendo tal cual. Eso es muy importante. Entonces vamos a tener precisión, vamos a tener velocidad, pero dentro de los mismos vamos a entender lo que estamos leyendo tal cual. Y nos dice que acá podemos observar esta figura. Esta figura entonces, al inicio nosotros desarrollamos una decodificación, es decir, el desglose de las palabras que tiene un fragmento, un párrafo, un texto, una oración. Y luego, ¿qué pasa? Acá nos simula ver un puente, ¿verdad? Bueno, entonces estoy leyendo y estoy decodificando, desglosando, para pasar a un reconocimiento de las palabras. Vuelvo a repetir, pues yo ya sé qué significa fluidez, ya sé qué significa la palabra lectora, ya sé qué significa la palabra comprensión. Ah, bueno, entonces eso ya sé cuál es su significado, para qué me va a servir y cómo se representa. Pero si en un momento determinado yo no supiera, definitivamente no puedo avanzar. El niño tendría que retroceder y preguntarme, primero, ¿qué es seño? Disculpe, ¿qué es fluidez? Seño, ¿qué significa la palabra lectora? Seño, ¿qué es comprensión? Y ahí es donde encontramos ese problema, ¿verdad? Pero como ya lo manejamos, entonces realizamos una decodificación, un reconocimiento de palabras, se da la fluidez lectora como tal y pasamos a la prosodia, que de esta como tal, dijimos que la prosodia, el lenguaje, vimos cómo en un momento determinado desglosamos el significado de las palabras para encontrarlas ya de una forma ordenada, lógica, coherente en una expresión como tal. Acá entonces vemos la comprensión y llegamos a este punto final de codificación para llegar a comprensión. Pero entre este campo que nosotros observamos, vamos a encontrar como tal esta situación. Acá entonces podemos observar nuevamente, dice fluidez lectora, y acá dentro de la fluidez va la precisión y va la velocidad que estamos desarrollando. Dice, aunque una lectura automática y fluida es indispensable para la información del texto, ingrese a la mente del lector. En este caso, cuando nosotros ya estamos reteniendo, el proceso de comprensión apenas inicia con este paso. Luego que la información ha ingresado, es necesario procesarla para comprenderla. Para ello, los lectores usarán conocimientos previos y aplicarán estrategias que le permitirán tener una comprensión más amplia. ¿Por qué nosotros estamos hablando entonces ya no de una lectura básica? Nosotros ya no estamos deletreando palabras, nosotros leemos frases, leemos oraciones, leemos textos, leemos libros, porque nosotros ya tenemos un reconocimiento del cual nos está hablando. Ya nosotros estamos pasando a parte de la lectura automática. En la tabla se indica el nivel de fluidez que el estudiante debe alcanzar en los primeros grados. Imagínense, en los primeros grados, ya después los voy a poner yo a medirse tiempo, cuánto leen ustedes. Tenemos que en el primer grado dice que debe de leer palabras correctas por minuto, 29 a 38 palabras por minuto. Dice leerlas de forma correcta, es decir, que la pronunciación va a ser tal cual. No me puedo confundir, no me puedo detener, no puedo decir, ay, perdón, me confundí, no, mejor vuelvo a retomar. Si yo comienzo a leer,
ya automáticamente voy a leer. En la tabla 2 indica que el nivel de fluidez que el estudiante debe alcanzar en los primeros grados del nivel primario. Bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bueno, pero dice que tiene que ser del primer grado 29 a 38 por minuto. Nosotros no estamos en el primer grado. Nosotros ya tenemos otra situación. Entonces acá dice, para el segundo grado tendríamos que leer de 55 a 64 palabras por minuto. Y de tercer grado tendríamos que leer de 75 a 107 palabras por minuto. Si los estudiantes no alcanzan la fluidez lectora deseada, reforzarla con actividades incluidas en la selección de la teoría práctica como tal. Esto ya lo vamos a encontrar nosotros en el otro libro, ¿verdad? En la práctica que nosotros realizamos. Muy bien, hasta aquí nos vamos a quedar con este tema. Ustedes me indican si hay alguna duda con relación a lo que es la otra fase, ¿verdad? De la que tenemos que desarrollar dentro de la comprensión lectora. Y que en este caso, ¿verdad? Este árbol nos hace mención de estos elementos fundamentales. ¿Dudas al respecto, Pablo, Cristian? No, señor. No, señor. Muy bien, gracias.